Jóvenes, vamos a desarrollar el día de hoy el examen general que vino, que se tomó, mejor dicho, este 6 de diciembre, el examen de selección general. Bueno, en el curso de historia tenemos 5 preguntas que ha venido y vamos a empezar pues con la primera pregunta, que empieza del número 36 en adelante y vamos a ver lo que dice en esta parte, ¿sí? Bien, si leemos el texto dice, en una comunidad el docente unipersonal realiza un estudio sobre el perfil de sus estudiantes para que en el futuro estudien una carrera profesional. El resultado de algunos estudiantes es el siguiente, Entonces la pregunta está relacionado mayormente, está buscando el perfil de los estudiantes y seguramente en la pregunta, al finalizar las proposiciones, es en lo que nos va a pedir qué es lo que necesita, con qué se va a relacionar, ¿ya? Entonces vamos a empezar con eso. Bueno, la A dice: Alipio tiene gusto por realizar trabajos sobre los hechos pasados y de su comunidad, La B dice: Reinaldo tiene gusto por realizar el trabajo sobre los diferentes tipos de aves. La C dice: Yacira, gusto por realizar el trabajo sobre las dimensiones de las calles, parques y jardines. La D dice: Amílcar tiene gusto por estudiar sobre la producción agrícola y los mercados. Y en la E dice: Nibardo tiene gusto por realizar el trabajo sobre el uso de plantas medicinales en la cura de algunas enfermedades. Bien, hasta aquí entonces, nosotros todo lo que podemos observar o leer es texto, con respecto a cada estudiante. Entonces vamos a resaltar el estudiante, aquí. Alipio, Nibardo, Yacira y Amílcar, Por acá Nibardo está. Bien. ¿Qué nos pide la pregunta? Dice: indica quién de los estudiantes tiene el perfil para estudiar historia, Esta pregunta también, si tú eres hábil, no es necesario también, leer todo esto, todo el texto, Pues, quizás puede ser lo puedes utilizar como un distractor y tú sabes que al distractor no se le toma en cuenta. Entonces, ¿a dónde me iría rápidamente? A la pregunta, ya que la pregunta dice: indica quién de los estudiantes tiene el perfil para estudiar historia. Entonces, fácil, pues, tengo que buscar, el perfil para estudiar historia. Ya está. En pocas palabras nos está diciendo, nos está pidiendo el concepto de historia, pero ¿a cuál de todos ellos se relaciona? ¿Sí? Y ahora nosotros por teoría sabemos que la historia es una ciencia social, cuyo objetivo es el hombre. El hombre va a ser el objetivo de estudio de la historia. Y ahí se le relaciona, desde el pasado, en un determinado tiempo y espacio. ¿Sí? Es así entonces que ahora hay que buscar entonces cuál de las preguntas, cuál de las proposiciones es la que guarda relación. Dice: Alipio tiene un gusto por realizar trabajos sobre los hechos pasados. Entonces aquí, si nos damos cuenta, jóvenes, ya podemos subrayar esta parte, ¿sí o no? Porque la historia estudia hechos que del pasado. Ya está. Y de su comunidad, dice. Pero esto es lo que está dentro del concepto. Hecho del pasado. A ver, en la B, Reinaldo tiene gusto por realizar el trabajo sobre los diferentes tipos de aves. Bueno, esto no se relaciona, ya que las aves, también están relacionados con el estudio, digamos, de la
Puede ser, pues en este caso, de la biología, ¿no? O también ahí se puede relacionar, si hablamos de restos fósiles, con la paleontología incluso. Entonces, aquí no hay una cercanía hacia un concepto de historia, hacia un perfil de historia. Entonces, esto lo rechazamos. En la C dice, Yacira, ¿no?, gustó por realizar el trabajo sobre las dimensiones de las calles, parques y jardines, ¿no? Si me dice calles o parques, ¿no?, sobre todo calles, aquí dimensiones, ¿no?, esto se relacionaría más a la geografía también, ¿no es cierto, jóvenes? ¿No? Entonces, aquí también no hay algo que se relacione a la historia. Entonces lo rechazamos también. En la D dice, Amílcar tiene gusto por estudiar sobre la producción agrícola y los mercados. Bueno, esto mayormente se relacionaría, si dice mercados, ¿no?, con la economía, ¿no es cierto, jóvenes? Entonces, aparte también está producción, ¿no? Esto mayormente con economía, ¿sí? Entonces también lo rechazamos. Y finalmente la E dice, Nibardo tiene gusto por realizar el trabajo sobre el uso de plantas medicinales. Ah, plantas medicinales, dice acá. ¿No? También se alejan, ¿no, jóvenes? ¿Sí? Entonces, esto nos lleva solamente a una respuesta que sería, ¿no?, la alternativa, en este caso la alternativa aquí sería la E, ¿no? En la proposición está en la A, pero en las claves sería la E, alipio. Eso sería entonces, muchachos, nuestra respuesta, ¿sí? UNEVAL siempre trata de poner textos también, ¿no?, al iniciar sus preguntas, ¿ya? Incluso también busca para relacionar. Y cuando tú ves ese tipo de preguntas, sobre todo en conceptos o en ciencia auxiliar, o también puede ser en primeros pobladores jóvenes, yo recomiendo en este caso, por la experiencia, ¿no?, que te vayas rápidamente a la pregunta, ¿sí? Si tú te vas a la pregunta rápidamente, ¿no?, vas a saber qué es lo que te está pidiendo. Y por más que haya un texto, ¿no?, vas a poder definir más rápido. Obviamente esto es para que ahorres tiempo. Aquí en la resolución tratamos de explicar, ¿no?, paso a paso. Pero esto sería uno de los trucos. Recuerda, es cuando te preguntan concepto de historia o te pueden preguntar, ¿no?, sobre pobladores, ¿sí? Incluso hasta en culturas también, ¿no? Te ponen un texto, pero tú te vas de frente a la pregunta. Y con eso ya tú puedes deducir, ¿no?, o puedes jugar con las claves también. ¿De acuerdo? Pero si te viene con respecto a gobiernos, a guerras mundiales, ¿no?, digamos a revoluciones, ¿sí? Yo ahí sí te recomiendo, ¿no?, muchachos, que leas todo el texto, ¿sí? Ahí sí tienes que leer necesariamente todo el texto, porque ahí dentro de la pregunta ya está, dentro de toda la pregunta está ya para que tú puedas deducir, ¿no? Es distinto ya. Bien, jóvenes, entonces la 36, la clave sería la alternativa E, ¿de acuerdo? Concepto de historia. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Está más corto, ¿ya? Dice, ¿a qué sociedad perteneció Cicerón? ¿No? Cicerón, muchachos, es uno de los más representativos, ¿no?, incluso en la filosofía, ¿sí?, en la filosofía romana, ¿sí? Pues este personaje, ¿no?, es uno de los máximos representantes, digamos, en retórica, ¿sí? Esto también tú podías haberlo resuelto por tu curso de filosofía, ¿sí?, ya que ambos, ¿no?, se relacionan. En este caso pide a historia. Entonces es una pregunta bastante directa, ¿no? Cicerón, gobernante de la etapa republicana, ¿sí? Y este personaje es de origen, pues, romano, ¿no?, aunque aprendió
sobre la retórica, el origen de los griegos, ¿ya? Pero este va a ser, ¿no? Van a ser en Roma, en el año 106, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces aquí la pregunta es claro, conciso, directo, ¿sí? Y vamos a relacionar a Roma, ¿sí? Bastante directo, y ya está. Muy bien. Se dice pues que él, ¿no? Murió inclusive, ¿no? Le dieron una pena de muerte a él, ¿no? Aparte también que era un gran orador, ¿sí? Uno de los grandes oradores de la etapa republicana. Bien, jóvenes, entonces acá la respuesta sería la A, ¿no? De forma directa. La siguiente pregunta que nos toca ahora, ¿no? La siguiente pregunta tiene que ver con la número 38, ¿no? Y otra vez nos dan una especie de texto, ¿sí? Por acá dice, vamos a leer el texto, dice, la alta cultura es resultado, ¿no? De procesos internos sumada a la influencia externa. Entonces ahí ya como que nosotros, si somos hábiles, ya podemos subrayar, ¿no? Acá podemos subrayar, ¿no? Externa, dice, y por acá internos. Ya está. ¿Sí? El aporte interno es el determinante de la producción cultural. Ya está, esto está entre comillas. Ahora la pregunta dice, ¿es una teoría hologenista sobre el origen de la alta cultura peruana cuyo autor es? ¿No? Entonces, a partir del punto, aquí nosotros también pudimos habernos ubicado, ¿no? A la pregunta, ya que de frente nos está pidiendo sobre el hologenismo. ¿Sí? Y nosotros por teoría sabemos que esta teoría hologenista, ¿no? Explica sobre el origen de las altas culturas, ¿no? Ya sabemos, incluso por las preguntas aquí. Pues si recordamos nuestra teoría, para hablar sobre el origen de las altas culturas, ¿no? UNEVAL toma en cuenta a 4 autores y 4 teorías. Aquí la teoría hologenista, está la teoría autoctonista, inmigracionista y aloctonista. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los autores, profesor? Bueno, en el hologenismo tenemos a Luis Guillermo Lumbreras, que sería nuestra clave, ¿no es cierto? Pero también está el autoctonismo de Julio César Tello, está el aloctonismo de Kaufmann-Doy y está, pues, ¿no? En este caso, el inmigracionismo de Max Zülle. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, eso es lo que maneja, ¿no? La Universidad Nacional, ¿no? Hermínio Balizán, ¿sí? Bien, entonces, muchachos, la respuesta aquí tendríamos, ¿no? Que relacionar a la B. Pero ahora por acá hay que ponerle, vamos a ponerle por acá, ¿no? Sobre las teorías a la que corresponde. ¿Sí? Vamos a ponerle por acá. Julio César Tello es a la teoría autoctonista. Ahí está. Vamos a ponerle por acá. Y él dice pues que la alta cultura viene de la selva amazónica, ¿no? De una tribu llamado los arawaks. ¿Sí? Y que de ahí pues se formó la alta cultura, en este caso él dice que va a ser Chavín, ¿sí? A eso le llamó autoctonismo, porque salió de aquí del territorio peruano, de la selva amazónica. ¿Sí? Eso es práctico y directo. Luis Guillermo Lumbreras, hologenista, ¿no? Él dice que salieron de aquí, ¿no? Estuvo aquí la influencia interna, ¿no? Y también llegaron de afuera. Eso es. Por eso dice acá factor interno y externo. ¿De acuerdo? Ya está. Luis Guillermo Lumbreras incluso decía que Chavín, ¿no? No era una cultura panperuana, ¿no? ¿Sí? Eso fue una de las críticas de Lumbreras. Pero bueno, Lumbreras
relacionado al hologenismo. Federico Max Zülle, hay que ponerle por acá, ¿no? Max Zülle es inmigracionista, ¿sí? Ahí está. ¿Qué es lo que explica esa teoría? Pues Max Zülle, ¿no? Peruano-alemán, ¿ya? Este personaje va a decir que los que llegaron, ¿no? Los que formaron o los que dieron origen a las altas culturas en el Perú vienen de afuera, es decir, inmigraron. ¿Y de dónde va a decir él? De Mesoamérica, ¿sí? Es decir, pues, de los mayas, ¿no? De ahí va a venir, van a comparar, ¿no? Él va a comparar, digamos, productos alimenticios como el maíz, ¿no? El frijol, entre otros. Entonces él dice que viene de Mesoamérica, por eso inmigracionista. Federico Kaufmann-Doig, ¿no? Él plantea su teoría aloctonista, ¿sí? Él le llamó así, aloctonista, ahí está. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Él dijo pues que la cultura que se formó aquí en el Perú tiene influencia del Ecuador. ¿Y quiénes llegaron del Ecuador? Él dice que llegaron la cultura Valdivia. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, a eso él le va a llamar teoría aloctonista. ¿Sí? Bien. Y finalmente Rafael Arcoile. Bueno, esto no trabaja UNEVAL no siempre maneja a estos 4 autores. Nos pide hologenista, la respuesta, la alternativa B. Recuerda que todo esto está relacionado al origen de las altas culturas. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Pregunta 39. Vamos a leer lo que dice la 39. Dice, las invenciones tecnológicas fueron determinantes en las revoluciones industriales en el mundo. Bien. En 1879, ¿no? Se inventó la lámpara incandescente, cuyo autor es, ¿no? Bien, esto está relacionado al tema de revoluciones industriales, obviamente. Pero recuerda que revoluciones industriales se divide en 2, ¿sí? Primera revolución, que es segunda mitad del siglo XVIII, y segunda revolución, que es segunda mitad del siglo XIX. ¿Esto a qué se va a relacionar, profesor? 1879 ya es siglo XIX. Pasa el 79, ya entonces es segunda mitad del siglo XIX. Recordando un poco sobre la teoría, ¿no? Sabemos pues que en la primera revolución va a tener origen Inglaterra, ¿no? Gran Bretaña, Inglaterra. Y ahí su fuente de energía va a ser pues justamente el carbón, ahí va a estar el vapor, ¿no? Del carbón, ¿no? Con vapor, y está también un poco el hierro, ¿sí? El mercado va a ser nacional, primero en todo el país, empiezan a vender, ¿ya? Y las industrias más importantes, jóvenes, va a ser, en primer lugar, la textilería, ¿sí? La textilería va a ser lo más importante ahí, por eso es que para ello necesitaban algodón, ¿no? Y ahora, para sembrar algodón, para tener buenas cosechas de algodón, ¿qué necesito? Guano, pues. Ahora tú te darás cuenta entonces por qué es el interés del guano de Inglaterra, de los europeos, ¿no? Y por qué más adelante nosotros tendremos una guerra. Bien, entonces ya para que tú puedas relacionar, ¿sí? La segunda revolución, jóvenes, es en la segunda mitad del siglo XIX. Hay más avances, ¿no? Por ejemplo, en la segunda revolución ya no solamente destaca Inglaterra, aparecen otros imperialismos. Imperialismos también se dice a los países, ¿no? O a los reinos industriales. ¿De acuerdo, jóvenes? Es con relación a este tema de revolución. En la segunda revolución la fuente de energía cambia. Ahora aparece el hidrocarburo, el petróleo. Aparece la electricidad, ¿sí?
Entonces, ¿y cuál va a destacar más, profesor, la industria más importante? Pues ahí destaca la industria de la automotriz. ¿Sí? Por eso hay un gran desarrollo en los medios de comunicación. ¿De acuerdo? ¿Sí? El mercado en la segunda revolución ahora va a ser de carácter mundial, ¿no? Va a haber acceso a todos los mercados del mundo y sobre todo estos países que destacan ahí. ¿Cuáles son, profesor? Estados Unidos, Alemania, Japón, está Francia, ¿sí? Ahora, si te das cuenta, esos países que están en la segunda revolución industrial son los que van a estar en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Mira, estos países, posteriormente, una paz armada en el la segunda mitad del siglo XIX, y más adelante, ¿no? Ya sabrás tú que se desata una guerra mundial. Esto está relacionado en el siglo XX. ¿Ya? Bien, jóvenes. Ahora, con respecto a los inventos, justo eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo. Con respecto a los inventos, en la primera revolución industrial, ¿no? Está, por ejemplo, el barco a vapor. Fácil para que relaciones, ¿no? Si el vapor y el carbón es fuente de energía, barco a vapor está ahí. Está la máquina de hilar, ¿no? La máquina, digamos, a vapor también, ¿sí? Está el telégrafo, ¿ya? Y en la segunda revolución industrial va a destacar, ¿no? El automóvil con Ford, va a destacar, pues, digamos, el teléfono con Graham Bell. También por ahí va a estar la bombilla incandescente o la bombilla eléctrica, ¿sí? Eso es justamente lo que nos pide la pregunta, ¿no? La lámpara, o también llamado bombilla incandescente. ¿Y a quién se relaciona? Bueno, si lo vemos en tema de discusión, hay varios representantes aquí, ¿no? En la actualidad ya se puede discutir sobre varios representantes, pero a nosotros lo que nos interesa es algo que ya esté demostrado. Recuerda eso, en el examen lo que nosotros debemos saber es por cultura general. Si vamos a tratar de buscar o desmenuzar, eso se hace en clase, pues ahí el maestro te va a explicar, ¿no? Sobre quiénes también se relacionaban a ello. Pero nosotros tenemos que saber algo específico para poder, ¿no? Resolver nuestro examen. Y ahora, para explicar sobre algo específico y directo, tenemos que relacionar pues a un autor directo, ¿no? En este caso, al que lo patentó, ¿sí? ¿Y quién va a ser el que lo va a patentar, profe? ¿Será Samuel Morse? No. ¿Será James Watt? No. ¿Será Benz y Dainter? No. ¿Quién será, profesor? Thomas Alva Edison. El más grande inventor, muchachos, o uno de los más grandes inventores, ¿no? De esta segunda revolución industrial. Esto fue uno de sus muchos inventos también. Se dice que Edison, ¿no? Cada 6 meses ya patentaba un invento, ¿no? Lo curioso de Edison fue pues que, bueno, sus orígenes, ¿no? Están en Milán, ya, parte de Italia, ¿no? Y él pues cuando su país, sus padres, ¿no? Cuando el país estaba en una época crítica de caos económico, van a viajar a los Estados Unidos, sobre todo al territorio de Michigan. Ahí se van a instalar. Se dice incluso que Edison era un joven, un niño bastante, ¿no? Digamos, extrovertido, ¿ya? En el colegio no le iba muy bien, ¿sí? Sacaba malas notas, ¿no? Y hasta que un día su maestra decidió pues expulsarlo para siempre. Le va a entregar una carta y le va a decir: toma tus cosas y esto entrégale a tu mamá. Su madre, que fue también maestra, ¿no? Al leer la carta, en el fondo, en la carta, lo que decía era que su hijo es extrovertido, ¿no? Se porta mal,
no estudia, ¿no? Y que aquí ya no se le puede seguir enseñando, ¿no? Enséñele usted en casa. Pero la madre, en vez de reaccionar, ¿no?, en contra de su hijo o llamarle la atención, ella leyó la carta, ¿no? Esa es una de las anécdotas. Leyó la carta y dijo, pues, ¿no? Hijo, tú eres un genio y ahí en la escuela ya no te pueden enseñar. La única persona que te puede enseñar soy yo, ¿no? Su madre era maestra también. Pero de ahí dice, pues, ¿no?, que pasó el tiempo, ¿no? Edison va a ver esa carta y va a decir, pues, lo que en realidad la maestra de su colegio dijo, que su hijo era un loco y no servía para nada. Bueno, algo quizá para aprender ahí, ¿no? Nosotros siempre vamos a tener una virtud, ¿no? Siempre hay en algo que nos vamos a inclinar. Imagínense que la mamá hubiera actuado de repente como muchos de nosotros, nuestras madres, ¿no? Con gritos, ¿no? Con humillación hacia nosotros, pero la madre de Edison actuó de una forma distinta, apoyó a su hijo y mira, tremendo inventor, ¿sí? Él entonces va a ser, muchachos, el que va a patentar, por eso a él se le relaciona, sobre la lámpara incandescente, ¿sí? Muy bien, ahí está sobre Edison. Jóvenes, ahora vamos a ver la pregunta 40, la última pregunta de historia, ¿no?, del examen. Normalmente vienen 10 preguntas, pero como ahora el examen ha durado hora y media, han recortado, ¿no? Si antes te venía 10 en historia, ahora viene 5. Te venía, por ejemplo, lenguaje 10, ¿no? También creo que han puesto así la mitad, ¿ya? Bien, vamos a leer esta preguntita, dice, ¿no? En el Perú se vivió muchos años de violencia política. Claro, eso incluso, ¿no?, en Fujimori, en Alan García, ¿no?, en Velasco, ¿sí? Casi siempre se ha vivido, pues, violencia política. Eso, en esa parte esto es cierto, ¿no? Con resultados desastrosos para el país. Claro, el país, nuestro país, desde el surgimiento de la República, ¿no?, ha sido un caos en el gobierno. Y eso juntamente también con la economía. Dice, por lo que se constituyó la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. ¿Sí? Por acá he subrayado esta parte, jóvenes, ¿no? Comisión de la Verdad, ya que esto es una, ¿no?, una obra, ¿sí?, que va a pertenecer justamente a uno de estos autores que vemos a uno de estos gobernantes, a uno de estos presidentes que vemos en las alternativas. Dice, Comisión de la Verdad y de la Reconciliación Nacional durante el gobierno de... ¿Qué presidente habrá planteado eso, muchachos? Pues aquí la respuesta sería la alternativa E. Valentín Paniagua. Valentín Paniagua Curaçao. Ahí está. Valentín Paniagua, ¿qué debemos saber de él? Lo básico, ¿no, muchachos? ¿No? Cusqueño, ¿sí? De madre peruana y padre boliviano. Ya perteneció al partido político, ¿no?, de Fernando Belaúnde Terry, ¿no?, de Acción Popular. Es más, fue ministro de Justicia en esa época, en su gobierno de Belaúnde, ministro de Justicia, ministro de Educación, ¿de acuerdo? Se educó pues él primero en la universidad, ¿no?, San Antonio de Abate en el Cusco, y posteriormente también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él va a gobernar el Perú, ¿no?, un gobierno transitorio, tras la renuncia, pues, del vergonzoso gobierno de Alberto Fujimori, renuncia por fax, ¿no?, al descubrirse, pues, los videos o los Bloody Videos Curi. Valentín Paniagua, un hombre muy culto, ¿no?, él veía mucho la situación
del país, del pueblo. Él decía pues la conquista por los propios peruanos, ¿ya? Él tuvo mucha aceptación durante su corto periodo, ya que él va a convocar a elecciones durante pues un periodo de 6 meses que estuvo en el poder, y él va a convocar a elecciones y luego va a salir como un nuevo presidente el señor Alejandro Toledo, ¿sí? Y durante su gobierno se dio justamente, ¿no?, esto que hemos subrayado por acá, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. ¿Por qué, profesor? Podemos relacionarlo, muchachos, ¿no? En este caso sobre la corrupción que se había desatado, que se había descubierto, ¿no?, durante el gobierno de Alberto Fujimori, que para muchos es uno también de los peores gobiernos que ha tenido, ¿no?, el país, justamente por los atropellos de los derechos humanos, ¿no?, por la persecución a políticos, ¿sí?, y también a los maestros, esterilización, entre otros. Bien, todo eso entonces va a tener que investigarse, no solamente a él, también a sus allegados de Fujimori, y para ello pues se estableció la Comisión de la Verdad. Y encima también la reconciliación, ¿no?, ya que nuestro país estaba, digamos, dividido, ¿no? Siempre la clase dominante, la burguesía, las grandes empresas, ¿no?, oprimiendo al pueblo, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces nuestra respuesta aquí sería Valentín Paniagua, ¿no? No va a estar mucho tiempo también, luego de asumir el gobierno, digamos pues a unos 5 años, más o menos 5 años, él fallece, ¿no?, de una enfermedad pulmonar, ¿sí? Tremendo personaje, Valentín Paniagua, ¿no? Su gobierno de transición es lo que caracteriza a este señor. Bien, jóvenes, esto sería, ¿no?, todas las preguntas que ha venido en este examen de selección general el día 6 de diciembre, ¿no?, que era un examen suspendido, ¿sí?, por la pandemia que se vino, ¿no?, que se desató y que en marzo no se ha podido realizar, ¿ya? Hasta ahí entonces nos quedamos, muchachos, nos vemos, ¿no?, hasta otra oportunidad.